Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No se ha conectado nadie más hasta este momento que la alumna presente. Palma, ¿me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Ya se puede observar. Ok, excelente, Palma. Como puedes visualizar el título o el tema de la clase del día de hoy es con respecto a la novela gráfica. La diapositiva nos indica que la novela gráfica es una manifestación artística y literaria que ha cobrado gran relevancia en lo que es las últimas décadas. Aunque durante mucho tiempo fue considerada únicamente como una forma de entretenimiento infantil o juvenil, hoy en día se reconoce como un medio narrativo complejo, capaz de abordar temas profundos como lo que sería la identidad, la memoria histórica, la justicia social, temas de política, la guerra, las emociones humanas o hasta la vida cotidiana. Esto nos quiere decir que aunque lo que es la novela gráfica fue considerada como un medio de entretenimiento, con el paso del tiempo ha tomado relevancia e importancia, ya que aborda temas como la identidad, la memoria histórica, justicia social, temas de guerra, eh, las emociones humanas o, como indica también la diapositiva, la vida cotidiana. Por ende, es importante lo que es el concepto de novela gráfica. ¿Tienes entendido esta parte, Palma? Sí. Excelente, pasemos a el origen y evolución de la novela gráfica. ¿Puedes dar inicio a esta parte, Palma? Origen y evolución de la novela gráfica. La novela gráfica tiene sus raíces en el cómic tradicional, una forma de narración visual que combina imágenes y textos secuenciales. Los primeros cómics surgieron al final del siglo XIX y principio del siglo XX, principalmente como tiras humorísticas publicadas en periódicos. Con el tiempo, estas historietas evolucionaron en contenido, estilo y complejidad narrativa. Ok, excelente, Palma. ¿Qué nos quiere decir esta parte de el contenido? Los cómics principalmente se publicaban en lo que eran los periódicos. Dado a eso, tomó importancia y dejó de ser solo una simple historieta. No comenzó a ser una novela gráfica, teniendo importancia como cultura e identidad. Ok, excelente, Palma. Pasemos a la siguiente parte, que sería el término de novela gráfica. Comenzó a popularizarse o a hacerse popular en lo que es a partir de la segunda mitad del siglo XX, específicamente para diferenciar obras más extensas y profundas de los cómics comerciales. O sea que, aunque es parecido al cómic, tiene una diferencia. Dicho eso, un hito importante fue la publicación de Maus del artista Spiegelman, una obra que relata lo que es el Holocausto, una tragedia que pasó en aquel momento, en aquella época. Y a través de esta metáfora visual, que es la novela gráfica, se pueden mostrar a los personajes como animales, lo cual narra la historia de esta tragedia. Dicho eso, esta novela gráfica demostró que el lenguaje del cómic podía abordar temas históricos y sociales de gran importancia, seriedad, consolidando lo que es su valor artístico y literario. Por eso es que este término, que es conocido como novela gráfica, tiene una importancia en la actualidad. Tenemos las características principales de lo que es una novela gráfica. La novela gráfica se distingue por una serie de características que la diferencian de lo que es un cómic tradicional. Entre ellos sería la narración extensa y estructurada, similar a un tipo de novela literaria. Una profundidad temática abordando conflictos sociales, psicológicos, históricos o personales. Una unidad narrativa, ya que suele contar una historia completa en un solo volumen. Estilo artístico definido, donde el dibujo, el color y el diseño visual tienen
una gran importancia o un papel fundamental en lo que es la construcción del mensaje que se quiere transmitir en la novela gráfica y el uso del lenguaje visual y verbal, combinando lo que son las imágenes, los diálogos, los textos narrativos y los silencios significativos. Aparte de ello, también se agregan metáforas visuales, que es es algo que ya hemos visto en clases anteriores con respecto al uso de las metáforas visuales o el simbolismo. ¿Tienes entendida esta parte, Palma? Y Ok, Palma, ¿cuál sería una característica de la novela gráfica? aparte de la que usted me ha dado, o una de esas, en resumen. Una que puedes destacar en base a lo que hemos leído con respecto a las características. Diría que la narración extensa y estructurada, porque si ponemos en un cómic, es corta, mientras que la novela gráfica tiene más contexto y se basa más en la historia que en el entretenimiento. Ok, excelente, Palma. Pasemos a la siguiente parte, que serían los elementos artísticos y narrativos. Desde el punto de vista artístico, la novela gráfica utiliza diversos elementos o recursos visuales que enriquecen lo que es la narración. Entre ellos sería la viñeta, que organiza el tiempo y el espacio de la historia, el plano y el encuadre, como el primer plano, plano medio o plano general, que ayudan a expresar emociones o contextualizar lo que es la escena. Esto también es utilizado en el cómic y a su vez también en la novela gráfica. El color, que puede simbolizar estados de ánimo, épocas o sensaciones. El tipo de tipografía, o sea, el tipo de letra y los globos de texto que influyen en el ritmo de la lectura y la expresividad del diálogo. Y por último, el lenguaje corporal, disculpa, y las expresiones faciales fundamentales para lo que es la transmisión de emociones sin necesidad de tener un tipo de diálogo o palabra. Entonces, esos serían los elementos artísticos y narrativos que se utilizan en lo que es la creación de una novela gráfica. Dicho eso, la novela gráfica como expresión cultural también tiene un significado importante, ya que la novela gráfica refleja el contexto social y cultural en el que se produce. A través de sus historias, los autores expresan realidades sociales, conflictos históricos, tradiciones, costumbres y problemáticas contemporáneas. Muchas novelas gráficas dan voz a grupos históricamente marginados, mostrando lo que serían las perspectivas diversas y promoviendo la empatía y el respeto por la diversidad cultural. Tenemos algunos ejemplos de varias novelas gráficas en lo que sería la gráfica de la diapositiva, y está entre una de ellas la que hemos mencionado, que es Mouse de Spingman. Tenemos el impacto de la novela gráfica en la actualidad. En la actualidad, la novela gráfica ocupa un lugar importante en lo que es nuestra cultura contemporánea, ya que se encuentra presente en las librerías, bibliotecas, instituciones educativas y hasta en los medios digitales, como lo que es el Internet. Se puede acceder fácilmente a cualquier tipo de novela gráfica gracias a lo que es este último recurso, que es el Internet. Muchas de estas obras han sido adaptadas a lo que es el cine, la animación y las plataformas digitales, demostrando lo que es su influencia en otras formas de arte. Tenemos la última sección, que sería Pensamos y reflexionamos, y nos indica que la novela gráfica es mucho más que una historia ilustrada, es una expresión artística completa que une lo que es el género de la literatura y el arte visual para comunicar ideas, emociones y realidades complejas. Su evolución histórica y sus características narrativas y visuales, aparte de su valor cultural y educativo, convierten es lo que es una novela gráfica en un recurso fundamental. Tenemos dos preguntas en este apartado, Palma. La primera pregunta es: ¿qué diferencias principales existen entre lo que es un cómic tradicional
y una novela gráfica, tanto en su estructura como en los temas que abordan? El cómic tradicional suele presentarse en formatos cortos, como revistas o tiras, con historias breves o continuas, mientras que la novela gráfica tiene una estructura más extensa, similar a la de una novela literaria, pero también tiene su diferencia, ya que suele contar una historia completa con inicio y su final. Ok, excelente, Palma. Segunda pregunta, ¿por qué la novela gráfica es considerada una forma de arte y no solo un medio de entretenimiento? Se considera una forma de arte porque a la vez incluye la manera consciente y creativa del lenguaje literario, y a la vez con lo cotidiano de la vida. Ok, excelente, perfecto, Palma. ¿Tienes alguna duda o pregunta con respecto al tema de la novela gráfica? No, Ok, pasemos entonces a visualizar la tarea, tanto en clase como en casa del día de hoy. Para la tarea en clase tienes que responder estas tres preguntas, Palma, que serían las siguientes. ¿Por qué la novela gráfica puede considerarse una forma de arte y no solo un medio de entretenimiento? Segunda pregunta, ¿cómo influyen las imágenes, el color y el tipo de plano en lo que es la transmisión de emociones dentro de una novela gráfica? Y tercera pregunta, ¿de qué manera la novela gráfica refleja la cultura y la realidad social de una época o comunidad? ¿Tienes alguna duda, Palma, con respecto a esta actividad? no, Ok, pasemos a la siguiente actividad, que sería investigar una novela gráfica reconocida y mencionar lo que es el autor, el año y el tema principal. Aparte de ello, explicar por qué puede considerarse una obra artística y cultural. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esta actividad, Palma? no tengo ninguna pregunta. Ok, excelente, Palma. Entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana, Palma. Tenga una linda tarde.